lo dijo en la primera hora. 7:17, junto a Belkis Sánchez, estamos listos ya para comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. ¿Qué jornadas que hemos tenido? La cuarta de manifestaciones, Belkis. ¿No tuviste problemas para llegar a la radio, Belkis? No, para llegar a la radio hoy no, para salir ayer de la zona de la Asamblea tampoco, aunque la movilización pasó justamente por la avenida Gran Colombia, entiendo, hacia el centro histórico, pero al menos a la hora que estuve circulando por ahí, sin novedades. Entiendo que hoy, como bien decías, en Quito hay algunas vías cerradas por la zona de San Roque, hay que tomar vías alternas. Claro que sí. Felipe Rivadeneira está conectado con nosotros, el presidente de la Federación de Exportadores FedExport. Felipe, ¿cómo le va? Qué gusto que nos acompañen esta mañana. Buen día. Buen día, Fabricio. Un gusto poderle saludarte a ti y a través tuyo a tu distinguida audiencia como bien tú lo decías, de un cuarto día que no es muy agradable, la verdad. Justamente, Felipe, en atención a aquello, le quiero pedir una evaluación de los primeros 3 días de movilización para el sector productivo y particularmente para el sector exportador. Sabemos de dificultades, por ejemplo, en las fincas florícolas de Cayambe, en el norte de Pichincha, o de La Tacunga, en las inmediaciones de Cotopaxi, que no han podido trabajar con normalidad. ¿Qué balance tiene el sector exportador sobre lo que está ocurriendo con las manifestaciones, Felipe Rivadeneira? Bueno, a ver, la predicción que tenemos nosotros, y dicho sea de paso, qué pena tener que hablar de pérdidas nuevamente, es decir, creo que el Ecuador había empezado a superar estos momentos y no queríamos tener que estar haciendo análisis de cuánto estamos perdiendo en materia de exportaciones. Lamentablemente, lo que se deja de producir en la sierra, ¿no es cierto?, porque es donde más está concentrado el problema, estrictamente en 4 productos principalmente, en lo que es flores, en lo que es brócoli, en lo que es de madera y en lo que es frutas congeladas. El día de ayer de noche tratamos de, junto con el gobierno y la Policía Nacional, de hacer varias convoys para poder sacar la mercadería. Lamentablemente solo logramos hacerlo a través de la vía Calacalí, es decir, las que se fueron para la costa por ese lado, pero los que tuvieron la fortuna de salir desde, se podría decir, desde Quito para allá, ¿no? El lado del sur, es decir, la parte de Aloa, se intentó a través de estos convoys pasar, pero lamentablemente hay 4 barricadas de ahí y no hubo manera, no nos fue posible lamentablemente pasar por ese lado. Y esto implica que, según nuestros cálculos, tenemos 3.6 millones de dólares que se pierden todos los días. Esa es la verdad. Solo desde el lado exportador, ¿no? El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano también ha mencionado que desde ya, sumando todos los comercios que no pueden atender, se pierde alrededor de 20 millones de dólares diarios, ¿no? Sin contar con los ataques a la propiedad privada, sin contar con los desmanes de esta manifestación, que lamentablemente no es una protesta social, sino es una manifestación vandálica, hay que decirlo de esa manera, porque yo no entiendo por qué tienen que entrar a las fincas o entrar a las plantas industriales a hacer destrozos y amenazar y atentar con 3 derechos principales, ¿no? El derecho a la propiedad privada, que es un derecho que a nadie le gusta que entren a un negocio o a su casa a destrozar, ¿no es cierto? Segundo, el derecho al trabajo, porque hay amenazas de parte de los pseudo dirigentes indígenas que creo yo que le hacen quedar muy mal al movimiento indígena, porque el movimiento indígena hay gente muy valiosa, pero estos dirigentes amenazan a través de chats. Nuestro afiliado Expoflores lo ha hecho público, en donde les amenazan a salir y entran inclusive a las fincas a amenazarles de que no trabajen, ¿no? De que salgan a trabajar. Entonces salgan a marchar y no a trabajar, y esto es un atentado directo hacia el derecho al trabajo, que es consagrado en nuestra Constitución. Y por último, el otro derecho que está atentado en la Constitución, que es el de la libre circulación de personas y mercancías por todo el territorio nacional. Entonces, esa es la situación hasta el momento, Fabricio.
Felipe, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Justamente sobre estas denuncias respecto de estos intentos de ingreso a estas empresas, ¿cuál es el reporte que tienen en estos días de movilizaciones? ¿Dónde se han registrado estos hechos? Y de otro lado hubo una denuncia también que se conoció en el sentido de que habría zonas en donde los manifestantes exigen una suerte de pago de peajes a los transportistas para poderlos dejar transitar por las vías del país, por las carreteras. Sí, Belki, buenos días, un gusto poder saludar. Efectivamente, ¿no? A ver, donde está más complicado es en el sector de Cayambe y en el sector de, todo se podría decir, Machachi y el Cotopaxi, ¿no? En el sector de Cayambe, por ejemplo, las empresas lácteas tienen que sacar un salvoconducto. Esa es la realidad. O sea, vivimos ya prácticamente en un estado donde se ha dado una especie de ordenamiento paralelo, en donde se tiene que ir a obtener un salvoconducto, decir quiénes son los productores de leche, para qué va esa leche, para qué empresa va esa leche, es decir, con una cantidad de información. En ese sentido no ha habido todavía pago de ningún lado, de ninguna vacuna, pero en otros lados, que la verdad no tengo la información certera, no me consta, y por eso no quisiera decirlo, pero se habla de que para poder transitar por las vías se podría decir secundarias, se está pidiendo las famosas vacunas, ¿no? Estas vacunas que lo que indica es que, como usted lo decía, que son pagos de peajes para poder transitar. Sin embargo, toda la producción, por ejemplo, de brócoli no ha podido salir de las plantas y la verdad no hemos podido mandar a los puertos de Guayaquil, ¿no? Desde el lado sur, porque está totalmente bloqueada esa parte. Pero uno pensaría, Felipe, le pregunto, si la producción de brócoli no ha podido salir y al ser un alimento perecible, esto se puede perder. Sí, a ver, es muy importante tu pregunta, Fabricio. Sí, para entender un poco cómo es la dinámica, perdón mi ignorancia, Felipe, en esto, yo estoy hablando tal vez desde el sentido común. No, y es totalmente lógico lo que estás preguntando, porque hay productos y productos, y claro, los que más nos estresan a nosotros como federación y a los productores y a los dueños de las empresas es justamente los productos perecibles. En el caso del brócoli, por suerte, tenemos la ventaja de que al ser congelado puede ser embodegado, puede durar, pero ¿cuánto claro, tiempo? Tiene una duración de prácticamente un año y medio congelado. Correcto. El problema es la capacidad de bodegaje que uno puede llegar a tener, ¿no? Claro, porque me imagino que habrá un momento en que las bodegas, digamos, ya no tengan capacidad para seguir guardando. Eso uno, pero más preocupante que eso es cómo funciona el proceso, porque ahorita estamos conversando de la parte final del proceso, es decir, cuando ya llegó el producto a la planta, ya se lo cortó, se lo hizo el proceso y se lo congeló. El problema es todas las fincas o todas las haciendas productoras de los que están aledañas, donde normalmente se pasa todos los días recogiendo el producto, porque son productos también perecibles en cuanto a la cosecha, es decir, uno tiene que llegar, tiene que cosechar o sea, cuando uno hace una proyección de la siembra agrícola, ¿no es cierto? La semana 1 se fertiliza, la 2 se poda, la tercera se riega, por decirle, la cuarta se cosecha. Entonces, si uno cosecha y ya está en esa semana, sí está esperando que lleguen los camiones a recoger la producción para llevar al proceso ya industrial. Y esa parte de poder retirar los productos es lo que no hemos logrado. Y si no se retiran los productos y no se les lleva a la parte industrial, ya no se puede congelar y por ende también se pierde, ¿no? Entonces, los que se han podido llevar a la planta y se han podido congelar, de alguna manera están protegidos, pero también se están incumpliendo los pedidos. Es decir, uno tiene programado vender hacia el exterior y claro, van saliendo todo el día plataformas con contenedores para que ya puedan iniciar su proceso de llegada. Y eso, al no poderlo mandar, también se incumplen pedidos. Entonces, la realidad es, si bien no se pierde el producto, pero la cadena de comercialización se pierde y sí se pierde el producto de aquellos que se cosechó y que no se ha podido retirar. Es igual que lo que pasa con las flores, ¿no? Es decir, las flores tienen un proceso de poda, un proceso de corte, un proceso de cadena de frío, pero en el caso de las flores sí es más complicado porque ahí sí no hay congelamiento que sirva, es decir, si la flor no sale en una semana X o en el día X, desde el proceso de corte, donde está en cadena de frío, a llegar al mercado de destino,
ya simplemente no se la puede enviar porque ya llegaría totalmente marchita, ¿no? Solamente una cosa adicional antes de la pregunta de Belkis, porque le envío un abrazo a Carlos Saldumbide, buen amigo, además empresario. Me dice, justamente me ratifica el tema de lo que acaba de explicar Felipe Rivadeneira sobre los frigoríficos donde se congelan, por ejemplo, estos productos. Dice, sin embargo, se pierden clientes por incumplimiento y se pierde mucho dinero por conexión de planta en planta o puerto. Se pierden espacios en buques y pasan semanas enteras en conexión en puertos, eliminando el escaso margen que se tiene. Esto me dice Carlos Saldumbide, Felipe. Sí, totalmente. Y esa es una realidad. No nos olvidemos, Fabricio, que antes de esto estábamos hablando y siempre hemos hablado de la crisis logística que vivimos a nivel internacional. Es decir, el lograr conseguir fletes es realmente algo muy complicado por toda la dinámica post-pandemia del comercio mundial. Entonces, imagínate nosotros dar el lujo de perder espacios en barcos, porque no pueden llegar las plataformas hacia los puertos y no pueden salir. Entonces, existe toda una problemática de la cadena, y al perder eso, la venta, tú sabes que no se realiza un día, no es que se la puede realizar otro día. Es decir, el cliente simplemente cuando tú ya no pudiste mandar el pedido, va a tener que buscar en otro país de destino, y seguramente cuando tú ya estés listo para enviar te va a decir, no, muchas gracias, ya conseguí por otro lado, fue tu culpa, no me enviaste y no cumpliste los tiempos establecidos. Ahora bien, Felipe, si bien la violencia en el contexto de la protesta evidentemente no se justifica, creo que todos la rechazamos, yo sí quiero consultar, ¿el sector al que usted representa acaso no es crítico respecto del manejo gubernamental en diversos temas que justamente provocan la protesta social? A ver, primero que nada, Belkis, y esto quiero ser muy enfático, yo desde mi fuero interno y como representante del sector exportador y dentro del Comité Empresarial Ecuatoriano, creo que nadie va a estar en contra de la protesta social. Es decir, nosotros defendemos como el que más el derecho consagrado en la Constitución a una manifestación en la protesta social, porque eso es algo parte de la democracia. El tema es que se tienen que usar los canales democráticos constitucionales para poder hacer esa protesta. El momento que tú utilizas la protesta y le disfrazas a actos vandálicos y violentos dentro de una manifestación social, ya prácticamente todos los puntos que tú pudiste haber establecido, querido reclamar, ¿no es cierto?, pierden validez, porque ya no es la tesis la que se está discutiendo, ¿no?, sino simplemente es llevar al país al caos, llevar al país a la violencia, llevar al país al descontrol, y eso es algo que tiene que ser repudiado y que rechazamos frontalmente. Ahora, que en el Ecuador hay cosas que cambiar, pero por favor, eso es algo lógico, ¿no? Es decir, existen problemas de inequidad social, existen problemas de pobreza, existen problemas de desempleo, que es algo que nosotros lo mencionamos todos los días. Nosotros somos los primeros que mencionamos que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, que tenemos que buscar, procurar y proteger las fuentes de empleo que están endebles, Imagínense las empresas, Belkis, que florícolas que, por ejemplo, sufrieron ya de por sí una pérdida muy fuerte con el tema de la guerra de Rusia-Ucrania, tener que afrontar nuevamente esto, y son empresas que dan trabajo, a lo menos las que están inmersas en este conflicto actual que estamos viviendo, a más de 150,000 familias en la sierra del Ecuador. Entonces, ¿qué solución le podemos dar si no podemos trabajar, si no se puede vender, si el flujo de las empresas se ve afectado porque no hay ingresos? Si uno no vende, no hay ingresos, ¿no es cierto? Y las empresas no quiebran normalmente porque tengan o no tengan utilidades. Las empresas quiebran por falta de liquidez, porque hay un problema en la cadena de pago. Entonces, al gobierno nosotros le exigimos todo el tiempo apertura de mercados, de agenda comercial, reducción de costos, disminución del ISD, por ejemplo, en los fletes, ahorita que Fabricio mencionaba el problema logístico, es decir, que se abra un frente de emergencia logístico, que se dé seguridad en los contenedores para evitar la contaminación de la droga. Es decir, hay millones de temas que cambiar. Yo creo que mientras más ingresos, por ejemplo, tenga el Estado a través de más ventas, ¿no es cierto? Yo lo había dicho el día de ayer, el Ecuador se lo cambia produciendo más, vendiendo más y exportando más. ¿Por qué? Porque así entran más riqueza al país, más recursos, más impuestos para que el Estado, eso sí, es la obligación del Estado y del gobierno que esté de turno, haga los programas sociales para ir eliminando estas brechas que lógicamente están y que nadie las puede negar. Pero no pretexto de eso se puede llevar más al caos.
llevarnos más hacia el barranco. Después de una pandemia de 2 años tan fuerte, donde apenas estábamos sacando la cabeza del agua, vengan temas que nos vuelvan a hundir. Eso realmente es inconcebible y creo que los ecuatorianos debemos rechazar como el que más. Pero Felipe, y con esto cierro en honor a su tiempo, sobre todo porque sé que tiene otra entrevista, pero le pregunto, de alguna manera de lo que está pasando no hay una corresponsabilidad del gobierno, como decía Belkis hace minutos, o sea, haberse sentado, tratar de conciliar posiciones con los sectores sociales, no solo con la CONAIE, sino con las otras organizaciones sociales en su momento para evitar lo que está pasando ahora mismo en el Ecuador. A ver, seguramente sí, hay una falla de tal vez del gobierno no entrar al territorio, de no aplicar programas de índole social más fuerte, pero yo te hago una referencia ahí, Fabricio. ¿Qué pasó con los bananeros en la costa o con los arroceros en la costa? Ellos salieron a reclamar, el gobierno se sentó, vio sus peticiones, y no te hablo por este gobierno, por cualquier gobierno, ¿no? Pero cuando tú tienes una intención de solucionar un problema, tú lo solucionas con el diálogo. Pero cuando tienes una intención de no solucionar nada y tienes intenciones ocultas que no se saben cuáles son, ¿no es cierto?, que lo único que buscan es imponer una tesis por la fuerza y con la violencia, ahí yo no sé si puede haber alguien culpable. Es decir, yo creo que el único culpable es quien quiere hacer cambios a través de la fuerza y la violencia. Insisto, pueden tener intenciones loables, pero el momento que tú usas violencia y usas mecanismos antidemocráticos, creo que ya pierde toda razón o toda validez cualquier protesta que tú puedas encaminar. Correcto. Felipe, gracias por el tiempo y por la gentileza y por sus aportes sobre lo que está pasando y la visión del sector productivo sobre esta paralización. Muy amable. A ti, Fabricio Belkis, un buen día. Un buen día también. Gracias, Felipe Rivadeneira, quien es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT, nos ha hecho una valoración justamente sobre lo que está pasando en el país y nos ha hablado de pérdidas bélicas. Así es, Fabricio. Es momento ahora de irnos a una pausa. Enseguida continuamos con más de A Primera Hora, su informativo. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.